Nos acompaña en esta oportunidad el licenciado Eduardo García Michel, economista. Fue funcionario del Banco Central, director del Departamento de Cambio Extranjero, también asesor de la Gobernación y preside una consultora en asuntos económicos. Y con él queremos hablar de la situación económica. Gracias por acompañarnos, Eduardo. Y quizás pudiéramos empezar por, a tu juicio, ¿cuál es la situación de la economía en estos momentos? ¿Dónde estamos fuertes y dónde hay desafíos importantes? Bien, pues gracias por invitarme, muy complacido de estar aquí con ustedes. Bueno, quizás lo más resaltante, porque se conoció hace poco, es el informe que publicó en su página web el Fondo Monetario Internacional sobre el desempeño de la economía dominicana en el año pasado, pero sobre todo las perspectivas de aquí al año 2022. Es un informe que no siempre se publica porque depende de que las autoridades nacionales de cada país den o no su consentimiento a esa publicación. En muchas ocasiones el país no ha dado ese consentimiento. En esta ocasión lo dio, pero con alguna demora. El informe es de febrero, se publicó hace un par de semanas. ¿Pero se publicó completo? Yo entiendo que sí, aunque uno nunca sabe, porque las autoridades tienen el derecho de pedir al Fondo Monetario. A mí me dio la impresión de que no estaba completo lo que aparece en el informe. Sí, es posible, pero uno nunca lo sabe. Sí. Uno nunca lo sabe. Yo diría que ese es un informe que por una parte habla bastante bien de la economía dominicana, habla de las fortalezas que tiene, del crecimiento sostenido del producto que ha mantenido por muchos años, pero también de oportunidades y de riesgos. Y el principal riesgo, en mi opinión, que ellos señalan, es el de que surja una crisis fiscal por falta de sostenibilidad de la deuda pública. Ellos hacen una advertencia muy clara de que esa deuda no puede seguir creciendo como ha venido haciéndolo, sigue haciéndolo, que se va a acercar a un 57% del PIB de aquí al 2020, si no se hace nada. ¿A un 57? Sí. Está en un 51 aproximadamente. Está ahora ya, 51, sí. 52. Que podría sobrepasar el 60% si el Producto Interno Bruto no creciera a un ritmo de un 5% anual o por encima. Si cayera por debajo, entonces el coeficiente de deuda superaría el 60% del PIB. Pero señalan que, aparte de eso, y no porque lo diga el fondo, eso lo han dicho la mayor parte de los economistas dominicanos, que el servicio de la deuda ya es una carga muy pesada. Estamos hablando para este año 2017 de una carga de intereses que equivale al 3.2% del PIB, solo de intereses, que equivale al 21-22% de los ingresos tributarios. Sí. Solo los intereses. Solo los intereses. Eso quiere decir que por cada peso de ingreso tributario que recibe el Estado Dominicano, 22 centavos tienen que irse al pago de intereses, más una partida similar por amortización. O sea, más de 40 centavos de cada peso recaudado se tiene que ir o a intereses o a amortización. No es sostenible. Y eso es una tara muy grande, un peso muy grande que recae sobre la economía nacional. Además, no tiene sentido. No tiene sentido administrar un Estado solo para pagar deuda. Eso el fondo propone que se modifique, que se cambie con urgencia, no dentro de 10 o 15 años, sino que se haga el año que viene
o a más tardar el año 2019 mediante una reforma fiscal. ¿Qué están proponiendo? Y yo coincido plenamente con esa sugerencia, la apoyo, me parece bien enfocada. Están proponiendo que se le ponga un techo a la deuda pública para que no sobrepase el 45% del PIB. Como está en más del 50% en este momento, eso significa que habrá que hacer un esfuerzo muy serio para disminuir ese coeficiente al 45 o al 40% del PIB, dicen ellos. Ese esfuerzo implicaría que el gobierno ajuste sus finanzas y produzca un superávit primario de por lo menos 2.5% del PIB. El superávit primario es que el ingreso menos el gasto sin los intereses dé un resultado positivo. De 2.5% del PIB o más. Claro, eso es un esfuerzo fiscal de envergadura. Implicaría una reforma fiscal, que no tributaria, fiscal en el lado del ingreso, pero también en el lado del gasto. En el lado del ingreso, revisando algunas figuras, ellos hablan de disminuir o eliminar algunas exenciones, pero en el lado del gasto racionalizándolo. Hay otro aspecto. En el presupuesto de este año, el gasto de capital que se contempla es de solo el 2.7% del PIB. Una bagatela, algo insuficiente. O sea que no es solamente... ¿Cuánto es el gasto de capital? El que se contempla en el presupuesto. ¿En el de este año? 2.7%. ¿Es 2.7? Sí, es muy bajo. ¿Seguro que es 2.7? Bueno, hasta donde mi memoria alcanza. Lo que se aprobó, es muy bajo, debería ser no menor al 5% del PIB, entre el 4 y el 5, pero bueno, está proyectado así. 2.7. Y bueno, el asunto es... Digo, para que la gente tenga una idea, hay que decir que solo para educación se va 4%. Exacto. O sea que cuando hablamos de todo gasto de capital 2.7, quiere decir que apenas un poco más de la mitad de lo que se gasta en educación. Sí. Sería para todo lo que es gasto de capital. Ahora, ¿qué es lo que es gasto de capital para los televidentes comunes? No, son las inversiones físicas, infraestructura, incluiré escuelas, edificaciones escolares. Incluye las escuelas. Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que el grueso del plan de edificaciones escolares ya se ha realizado. Sí, ya, exacto. El asunto es el siguiente, que esta recomendación, que no es ajena a las autoridades, todo el mundo lo sabe, las autoridades mejor que nosotros, ellos tienen los números más frescos. Esto surge en un momento en que se ha complicado la situación política, con el caso de Brecht. Hay grandes presiones de la sociedad, de la Marcha Verde. Entonces, quizás el ambiente no sea el más propicio para plantear una reforma fiscal en este momento, en este año 2017. Pero perdóname, el informe del primer trimestre de la economía de este año también pone cierta cautela, en el sentido de que el crecimiento esperado bueno, no pero fue peor en el segundo trimestre. Y en el segundo fue peor que en el primer trimestre. Bueno, ese es el riesgo de esperar que las cosas sucedan. A veces te sorprenden y no te dan tiempo a reaccionar. El primer semestre de este año la economía no tuvo el comportamiento que se esperaba. Exacto. Hubo una reducción del ritmo de crecimiento del producto a un 4%. 4%. Estuvo creciendo un 7, más de un 7, luego un 6. Se esperaba que en este primer semestre creciera un 5, 5.5. Bueno, lo hizo en solo un 4. Y ya sabemos la advertencia que hace el fondo. Si la deuda crece por debajo del 5, el coeficiente de deuda... Pero que en el último trimestre fue menos de 3. Menos de 3 fue 2.7. 2.7 en el último trimestre. Hubo meses en que creció, creo que en abril, 0.7 nada más, 0.7. O sea,
ahí tenemos un desafío. El asunto es, usted no puede dejar que los problemas se acumulen para que se resuelvan solos, o que se resuelvan en un momento que usted cree que podría ser factible desde el punto de vista político, porque la economía le puede dar la sorpresa y entonces tendría que anticipar las reformas o los cambios, o viene una crisis. El gran riesgo que uno ve en todo esto es, bueno, los políticos pueden argumentar, la reforma no se puede hacer ahora en el 2017 por este clima de tensión política que existe, sobre todo con el tema de la corrupción. Tal vez en el 2018 por razones parecidas tampoco se pueda hacer. Pero no se pudo hacer en el 2016. Ahí vendría además una complicación adicional, ya las elecciones del 2020 estarían más cerca. En el 2019 estarían más cerca todavía, o sea, nunca se haría la reforma, pero usted nunca sabe cuándo puede desencadenarse una crisis económica. No es sostenible seguir con ese proceso de endeudamiento. Y los mercados eso te lo pueden cobrar muy caro, en forma de crisis cambiaria, en forma de crisis fiscal, en forma de crisis bancaria, porque todas se entretejen. Y lo peor sería que coincidiera además con una crisis política, como lo que de alguna manera se ha estado incubando en estos últimos meses. Las cosas hay que hacerlas en su debido momento, en nuestra opinión. No pueden estar condicionadas a la conveniencia de la política partidaria y grupal. Un país no se puede gobernar así. La República Dominicana necesita reformas urgentes, en este caso para sanear las finanzas públicas, pero no solamente para sanear las finanzas públicas, hay muchas cosas que hacer. Hay que sanear también las finanzas monetarias para eliminar esa deuda cuasi fiscal que pesa tanto. Hay que terminar de arreglar el sector eléctrico. Aquí decía un amigo de todos que el asunto no es, en un programa reciente, que el asunto no es comprar plantas eléctricas, que el gobierno compre plantas eléctricas, sino que haya un sistema eléctrico que funcione bien, que genere energía suficiente y a precio competitivo. Hay que hacer muchas reformas, incluyendo en el área social, la parte de seguridad social, la de pensiones, la de salud, es decir, la del mercado de trabajo. Ese es un tema peliagudo, pero es un mercado que no funciona bien, es un mercado con alta tasa de informalidad, es un mercado donde la protección social es muy baja o inexistente para segmentos gruesos de la población. Es un mercado también intervenido por la existencia de flujos migratorios irregulares. Y todo eso crea problemas serios en la actividad económica. De manera que uno piensa que en algún momento este país hemos tenido suerte. En los últimos decenios es verdad que el país ha cambiado. El mundo entero cambia. Ahora no hemos cambiado a la velocidad en que está cambiando el mundo desarrollado. Y nosotros no podemos darnos el lujo de quedarnos más rezagados aún con respecto a esos cambios que están ocurriendo en el mundo. Bueno, Eduardo, lo que pasa es que esos diagnósticos y esas advertencias que formula, la venimos oyendo de otros economistas y de los centros de estudio de análisis económico. Hace muchos años ustedes mismos en la Fundación Siglo XXI, en las oficinas donde tú has trabajado, han producido documentos que hace tiempo que vienen indicando la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo económico en el país, que este está agotado, han dicho. Se ha paliado la situación con endeudamiento creciente. El año pasado cogimos 9.7 millones de dólares por día, y este año pasamos de 12 millones de dólares por día.
Eso implica 580 millones de pesos diarios de financiamiento, de crecimiento, de aumento de la deuda. 580 millones de pesos diarios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que los políticos entiendan? Tú dices que hemos paliado la situación con el endeudamiento. Sí. Yo diría que le hemos estado poniendo leña al fuego de la crisis, Sí. que se avecina si no tomamos medidas. Es decir, un país no puede vivir de espanto en espanto, de crisis en crisis. Deberíamos tener la tranquilidad de mirar el porvenir despejado, sin convulsiones. Aquí tenemos en el área política mucho por hacer. Reformas que están pendientes, se están discutiendo algunas de ellas. Y no ha surgido una crisis de casualidad. Bueno, tú presides una fundación que en el año 93, 94 hizo el primer pacto que yo recuerde por reformas políticas, muchas de las cuales son de las que se están discutiendo hoy 20 años, 23 años después, del Así 94 para acá. Sí, sí. 23 años después, de esas que están en 2 folletos que ustedes editaron en la Fundación Siglo XXI. Yo creo que hay que reaccionar. La clase gobernante, el partido oficial, los partidos de oposición. Aquí tenemos que producir, gracias, una reforma política y tenemos que producir una reforma económica. Gracias. Y debería hacerse en forma consensuada. Nos conviene a todos. ¿Tú sabes a quiénes les conviene más? Gracias. A todo el país, pero sobre todo le conviene a las autoridades actuales. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, es la única manera que tienen de terminar bien este periodo de gobierno. Eduardo. La única manera, poniendo todo su empeño en que se haga una reforma política de verdad, seria, en bien del país, y poniendo todo su empeño en que se haga una reforma económica, no solo en lo fiscal, para terminar bien y que ese terminar bien sea una manera de admitir que, caramba, puede que nos hayamos equivocado en el manejo de muchos asuntos, pero al final hemos entendido que el país está por delante de todo y este es el legado que dejamos. Eso le conviene a las autoridades actuales, pero también le conviene a los partidos de oposición y a toda la sociedad. Yo creo que ese es el gran reto que tienen ellos por delante, que tenemos todos por delante. ¿Cómo tú valorarías la medida que ha tomado el gobierno de disponer, son 40.000 millones de encaje legal y de inversión en este momento? Bueno, mira, pasa lo siguiente, lo de la caída del producto se pudo haber anticipado, la caída en el ritmo de actividad, porque las cifras están ahí, las autoridades las tienen primero que los demás en sus manos. ¿Y qué hicieron las autoridades monetarias? Que en un momento en que la economía perdía ritmo de actividad, subieron la tasa de interés de política monetaria. Y restaron dinero en poder del público. Es decir, la gente se quejaba de que no había dinero en las calles. Era verdad, era verdad. El dinero en poder del público hasta hace muy poco, durante este año, ha estado al mismo nivel que el año pasado, con una economía más grande. Bueno, pero dice la autoridad que era para contener justamente la necesidad del déficit fiscal que obligaba a mayor endeudamiento. No, eso no tiene que ver, eso no tiene que ver. Era para contener el tipo de cambio, que ese es el objetivo de la política monetaria. Pero no se dieron cuenta que estaban afectando el ritmo de actividad económica. Simplemente, y la economía disminuyó su ritmo de crecimiento. Luego se asustaron, reaccionaron y salen con medidas heroicas, salvadoras, de liberar 20.000 millones de pesos en el encaje legal. No se puede regir una economía con
con esos sube y baja, sube y baja. Yo le llamé en una época a esa política la del péndulo. Ahora el fisco reacciona igual. Habrá un péndulo fiscal también. Ahora el fisco dice, bueno, vamos a reactivar, vamos a gastar 20.000 millones de pesos adicionales para reactivar la economía. Eso implica aumentar el déficit. Cuando si hay algo relevante y positivo en este año, hasta hace muy poco, ha sido que el gobierno ha estado haciendo un esfuerzo en el saneamiento de las finanzas públicas y redujo el déficit a julio a 15.000 millones de pesos, cuando el déficit proyectado para diciembre es de 84.000. Esa es la línea que debió seguirse. Pero no, ahora anuncian que la van a romper y que van a profundizar el déficit. Yo pienso que hay que tener metas muy claras y que las metas tienen que ser de mediano y largo plazo. Y que si el problema es el déficit, usted no puede ahora venir a decir, por el susto que se ha pasado con la caída en el ritmo de crecimiento, que va entonces a profundizar ese déficit. Tienen que dejar a la política monetaria ese papel en estas circunstancias. Y la parte fiscal concentrarse en sanear la deuda, en darle sostenibilidad a ese proceso y en promover una reforma fiscal lo más pronto que se pueda. Bueno, Eduardo, ¿qué es lo que pasa en la sociedad dominicana de que tiene tanta dificultad? En todas partes la gente, los gobiernos llaman a los sectores políticos y se ponen de acuerdo en algunas cosas fundamentales, hacen pactos. Aquí no hemos podido con el pacto eléctrico, no hemos podido con el pacto fiscal, el pacto educativo se aprobó, pero muchas cosas pues están todavía relegadas. Aprobamos una ley de estrategia nacional de desarrollo que se discutió durante 10 o 15 años con no se sabe cuántos eventos nacionales e internacionales, pero ahí está la ley de estrategia nacional de desarrollo relegada, ¿no? O sea, después de muchos esfuerzos, bueno, ahí estamos viendo lo de la ley de partidos, años y años discutiendo, y al final después ni siquiera cumplimos lo que establecemos. ¿Qué es lo que pasa a la sociedad dominicana? Bueno, una hipótesis, no sé si todo el mundo la compartirá, es que desde que se llega a un gobierno, no este, esa ha sido La tradición. La tradición ya por muchos años. Se piensa, llegué por 4 años, pero el objetivo es, cuando terminen esos 4 años, seguir por 4 más. Y cuando terminen esos 4 más, seguir por otros 4 y así hasta el infinito. Hasta que me lo permitan. Entonces, las políticas públicas están condicionadas a ese objetivo de una persona o un grupo seguir aprovechándose del manejo, del poder que tienen en el manejo de la cosa pública. Parecería muy sencillo, pero lamentablemente es así. Es así. Eso es lo que condiciona. El clientelismo es lo que condiciona el devenir del sector público. El clientelismo abajo, pero arriba el rentismo, porque hay mucha gente que invierte dinero en todas las campañas para mantener privilegios y obtener beneficios adicionales. El rentismo... Eso es lo que llaman rentismo. El rentismo solo puede ocurrir en base a clientelismo. El clientelismo es lo que te da la oportunidad de que tú luego obtengas rentas para grupos pequeños. Y esa es la verdad. Por eso yo pienso que las autoridades actuales tienen una gran oportunidad. Va a ser muy difícil continuar 4 años más. Muy difícil con esta situación que ha surgido, además de que la Constitución lo prohíbe. Pero bueno, se puede modificar. Otra vez. Entonces, si es así, su legado que pudiese borrar cualquier mancha, tendría que ser ese. Vamos a dejar a este país con un grupo de reformas para que no nos olviden nunca. ¿Quién es el gran reformador de este país? Las grandes reformas, ¿quién las hizo? ¿Quién menos se pensaba que las haría? El doctor Joaquín Balaguer.
en la década De los 90, sí. de los 90, Para salir de una crisis grave. Sí, sí, por lo que sea, pero las hizo. sí. Y eso se recuerda, para salir de una crisis gravísima, económica y Y política, política. ambas. Sí. Y nosotros estamos en un momento en que la crisis política está planteada y la crisis económica Puede. En perspectiva. en perspectiva no lejana. Entonces, ante ese panorama, ¿qué mejor que afrontar la situación? Y cuando se salga del gobierno, dejar al país con ese gran legado. Yo creo que es un reto y una gran oportunidad. Ojalá que lo piensen. Bueno, pero y lo queda hagan. pendiente siempre la posibilidad de permanecer en el poder y ya se está discutiendo otra vez la reforma de la Constitución, porque habría que reformar la Constitución. Y ya hay mucha gente en el gobierno que está diciendo que bueno, que hay que esperar. Hoy alguien planteó que mientras Danilo respire, mientras el Señor le dé, lo mantenga en aliento, el presidente hay que aprovecharlo. Entonces, volvemos a discutir lo mismo. Pero lo grande es que uno encuentra hasta gente muy seria que te dicen, pero si quieren reformar la Constitución, la vuelven y la reforman. Y la gente ve como normal eso, Eduardo. Pero el asunto no es eso, es que hay un país que necesita que haya un cambio en el modelo político, en el modelo económico. Esta es una economía en que Pero no está en el cerebro de las élites de la sociedad también, incluyendo a los empresarios que se acomodan a todo lo que el que está en el poder quiere. Oye, yo pienso que para conveniencia de todos o de una mayoría muy amplia, este país tiene que embarcarse en reformas serias en el sistema político y en el económico, para evitar que surjan contratiempos o crisis enormes en el futuro inmediato. No sometamos a este pueblo a un riesgo de esa naturaleza, ni a una convulsión, ni a un proceso de inestabilidad innecesario, que podría evitarse simplemente con que nos pongamos de acuerdo, como en otros países lo hicieron. En España lo pudieron lograr con el famoso pacto de la Moncloa, en que el liderazgo político y económico se pusieron de acuerdo en lo básico, en lo que había que hacer en reformas políticas y económicas para que la economía española pudiera navegar con éxito como lo ha hecho en los últimos decenios. Nosotros lo debemos hacer y lo podemos hacer. No hay lugar al inmediatismo. Y esa posibilidad de que 4 años más para que algunos grupos sigan beneficiándose, eso no va a ser posible, va a ser muy cuesta arriba. Y la única salida clara, una puerta amplia que está ante su vista, es la de contribuir a que en este país se hagan esas reformas de calado, de profundidad, del área política y del área económica. Y será una puerta grande por la que saldrían. Bueno, vamos a agradecerle muchísimo a Eduardo García Michel su compañía de esta mañana. Eduardo ha estado como... Con muchísimo placer. Ha estado como en un perfil más bajo en los últimos años. Pero vamos a rescatarlo. Hay que dejar que la juventud... La juventud. Bueno, Eduardo de una generación de economistas que durante las últimas décadas ha sido muy influyente y ha trabajado intensamente para diagnosticar la situación de la economía del país y para hacer sugerencias y para promover sugerencias. Ha estado vinculado a instituciones que han sido promotoras de cambios sociales y políticos e institucionales en el país. Muchísimas gracias por tu compañía. Ojalá que estoy a la orden cuando quieran. Bueno, encuentre eco en la aceptada la sociedad disposición. Gracias. Ok.